Llevo más de 10 años limpiando departamentos en Londres. En este trabajo aprendes a ser discreto. Ves cosas, escuchas cosas, pero no puedes hacer preguntas. Cuando me dijeron que iba a limpiar el edificio donde vivía Keira, acepté sin pensarlo. Me gustaban sus películas, pero no estaba ahí para conocerla. Solo iba a limpiar, sacar la basura e irme. El edificio era antiguo, de esos en los que todo hace eco y el sonido viaja. Podía saber quién estaba en casa con solo sentir cómo se movía el aire en los pasillos. Keira vivía en el segundo piso, en el departamento de la esquina, el de la puerta negra. Siempre saludaba, siempre muy educada. Sin maquillaje, con voz suave, pero con una mirada amable. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, te miraba directo a los ojos. Durante semanas, todo fue normal. Yo limpiaba el pasillo diario, vaciaba los contenedores y limpiaba el cristal del ascensor. A veces ella me dejaba bolsitas de té o galletas en la puerta. Pequeños gestos muy amables. Era de las pocas personas que me trataba como a un ser humano. Y luego empezaron a llegar las cartas. Al principio solo una o dos. Sobres gruesos, escritos a mano, sin estampillas. Pensé que a lo mejor algún fan las había dejado ahí, pero a los pocos días seguían llegando. Docenas de cartas, siempre en la noche. Un martes noté el olor por primera vez. Un olor agrio como a comida que llevaba mucho tiempo en la basura. Lo seguí hasta la puerta de Keira. Alguien había dejado comida a medio terminar tirada en el suelo. Manzanas, pan, algo que se veía masticado. Había cartas abiertas y hechas pedazos. La letra estaba horrible, como si la hubieran escrito temblando. No toqué nada. Llamé al administrador del edificio, pero me dijo que no era problema mío. Le comenté que era extraño, que tal vez la estaban molestando. Él se rió y dijo que las celebridades siempre atraen a gente rara. Luego me ordenó que lo limpiara y siguiera con lo mío. Esa misma noche, cuando volví para terminar de limpiar el pasillo, escuché algo al otro lado de la puerta de Keira. Un sonido que se oía raro. Un ruido suave al principio, como de un animal. Luego me di cuenta de que era la voz de un hombre. Intentaba imitar a un gato. Un sonido grave, como un ronroneo enfermizo. Venía de la ranura del buzón. Estaba maullando en el interior de su departamento. Me congelé. El sonido se repitió y fue más largo esta vez. Lo escuchaba respirar entre cada maullido falso. Retrocedí tratando de no hacer ruido. Quienquiera que fuera, no sabía que yo estaba ahí. Luego vi un movimiento a través de la rendija del buzón. Era una sombra. La vi bien. Parecía un rostro pegado a la puerta. Sentí una presión en el pecho. Quería correr, pero si lo hacía, me iba a escuchar. Esperé hasta que el sonido se detuvo y sus pasos se alejaron, perdiéndose por las escaleras. Esa noche llamé a la policía. Llegaron, me hicieron un par de preguntas y se fueron. Dijeron que a menos que entraran, no había mucho que pudieran hacer. Prometieron vigilar la zona con más frecuencia, pero yo sabía que era mentira. Al otro día, Keira abrió la puerta antes de que yo pudiera tocar. Estaba pálida, le temblaban las manos mientras agarraba una taza de té. Le conté lo que había escuchado. Asintió y me dijo que ya lo había denunciado, pero que la policía le había dicho exactamente lo mismo. Luego me vio y me dijo en voz baja que él ahora maullaba todas las noches. Después de eso, todo cambió. Dejó de salir. Las cortinas estaban cerradas todo el día. Instaló cámaras en el pasillo y en su puerta. Cuando yo limpiaba el piso podía ver su sombra moviéndose detrás de la mirilla, vigilando. El olor empeoró. Las cartas seguían llegando, cada vez más frenéticas. Algunas tenían dibujos, gatos, ojos, dientes. También volvió a dejar comida, como si fueran ofrendas. Un día dejó un trozo de carne cruda envuelta en un periódico. Otro, un ratón muerto. Todas las noches escuchaba algo diferente. Golpecitos en las ventanas, pasos que se detenían cada vez que yo volteaba. Lo peor era el sonido a través del ducto de ventilación, un zumbido como si alguien intentara hablar por ahí. Una noche cuando ya me iba, lo vi. Solo un vistazo. Un señor parado al otro lado de la calle, con un abrigo muy delgado para el frío que hacía. Tenía la cabeza ligeramente ladeada, con la mirada clavada en el edificio, inmóvil. No pude verle la cara, pero sabía que era él. Al otro día se lo dije a Keira. Me dio las gracias, pero no abrió la puerta. Me dijo que la policía le había advertido que no lo enfrentara. Su voz ahora era más baja, plana, cansada. Dijo que solo quería que dejara de fingir ser un gato. No se detuvo.
empezó a aparecer en las madrugadas, como a las 4 o 5. Las cámaras de seguridad lo captaron una vez agachado junto a su puerta, susurrando por el buzón. Su voz ya no articulaba palabras, solo eran ruidos, sonidos de animales, risas. Cuando yo llegaba a trabajar, el pasillo siempre era un desastre. Comida, basura, papel triturado, a veces manchas húmedas, como si hubiera derramado algo. El ambiente se sentía pesado, como si estuviera podrido. Los demás inquilinos empezaron a quejarse, pero nadie quería involucrarse. La gente evita la locura siempre que puede. Quise convencerla de que se mudara. Dijo que no podía, que no quería dejar que él ganara. Le temblaban las manos todo el tiempo mientras hablaba. Tenía ojeras. Dijo que llevaba semanas sin poder dormir bien. Luego un día no abrió la puerta. Toqué, le grité por su nombre, pero nada. Cuando me di la vuelta para irme, noté que el buzón estaba abierto, solo una ranura. El olor que salía era fuerte, agrio, humano. Me hinqué y vi movimiento dentro del departamento. Había algo agachado cerca de la puerta. Pensé que era ella hasta que escuché un sonido. Un maullido. Estaba tan cerca que podía sentir su respiración contra la placa de metal. Salió antes de que yo pudiera reaccionar. Delgado, sucio, temblando. Tenía los ojos desorbitados, inyectados en sangre, pero su boca seguía haciendo ese sonido. Sus manos me arañaron como las garras de un animal. Me caí y me golpeé contra la pared. Me agarró y empezó a arrastrarme hacia la puerta. Grité su nombre. La puerta se abrió de golpe desde adentro. Keira lo golpeó con algo pesado. Parecía como un palo de metal. Se cayó y quedó en el pasillo. Me metió a su casa y cerró con seguro. Tenía la cara pálida, pero el pulso firme. Él se quedó afuera unos minutos, arañando la madera y susurrando por la cerradura. Decía su nombre una y otra vez con la voz quebrada, hasta que volvió a maullar. Cada vez más suave, más débil, hasta que se detuvo por completo. Esperamos hasta que hubo un silencio total. Luego llamó a la policía. Lo detuvieron afuera 1 hora después. Estaba sentado en la acera, intentando ronronear. Al otro día regresé por mis cosas. El pasillo estaba igual, pero el olor ya no estaba. Tampoco las cartas. Keira abrió la puerta cuando me escuchó. Se veía exhausta, pero tranquila. Me dio las gracias y me dijo que se sentía penada porque tuve que vivir eso. Le dije que solo me alegraba de que estuviera viva. Antes de irme, me pidió una cosa. Por favor, no vuelvas a este edificio. Dijo que no quería que me involucrara más, que no sabía si él había actuado solo o si alguien más lo había estado vigilando. En cuanto a mí, dejé ese trabajo ese mismo día. Ya no limpio en Londres. Y la verdad, dudo mucho que vuelva a hacerlo. La siguiente historia estuvo basada en el caso de la actriz Keira Knightley, quien fue acosada por Mark Reville. Él merodeaba su casa e incluso maullaba a través de la ranura del correo como parte de su obsesión. Reville también publicó los mensajes amenazantes en línea, revelando un patrón de delirio y fijación que invadió profundamente la privacidad de la actriz. La extraña naturaleza de sus acciones subrayó cómo el acoso puede adoptar formas inquietantemente absurdas que, aún así, conllevan un daño psicológico real. Gwyneth estaba acostumbrada a que la observaran. Fans afuera de los hoteles, el flash de las cámaras, extraños susurrando su nombre en los aeropuertos. Era parte del trabajo. Aprendió a sonreír para aguantarlo, a fingir que no le molestaba. Todas las mañanas yo le llevaba el café y el montón de correos de los fans. La mayoría era inofensivo. Cartas, regalos, perfumes y a veces fotos de niños con pósters de ella. Ella firmaba algunos y yo los demás. Pero un día se dio cuenta de una carta que no se parecía a las demás. La caligrafía era irregular y costaba leerla, pero era larguísima, páginas enteras llenas de divagaciones sobre la pureza y el matrimonio divino. Decía que Dios había elegido a Gwyneth para renacer a través del amor. No pedía un autógrafo, exigía atención. Ella se rió y dijo: otro loco más.
toda mujer famosa tiene al menos uno. La carta terminó en la basura, pero el nombre al final de la página se le quedó grabado. Dante. 2 semanas después llegó otra carta. Luego otra. Misma letra. Mismo lenguaje extraño sobre purificación y destino. Pronto empezaron a llegar paquetes. Un crucifijo envuelto en periódico viejo, un mechón de pelo atado con un cordón y una foto de ella rodeada de fuego y ángeles. Intenté esconderlos, pero Gwyneth siempre se enteraba. Los mensajes se volvían más atrevidos, más personales. Luego, una mañana, recibió una caja pequeña sin remitente. Dentro había un frasco de cristal lleno de lo que parecía aceite. Flotando adentro había una cruz de plata y algo que parecía un trozo de piel humana. La nota decía: esto fue bendecido con mi sangre. Debes ungirte con él para que podamos ser puros, juntos. Llamé a seguridad. Gwyneth les dijo que le enviaran todo a la policía. Hicieron un reporte, pero nadie parecía alarmarse. Solo es otro tipo obsesionado, dijeron. No hay ninguna amenaza real. Esa misma noche, Gwyneth se sirvió una copa de vino y se quedó viendo su reflejo. Por primera vez, noté lo cansada que se veía. Se puso a pensar cuánta gente allá afuera creía ser dueña de una parte de ella. Una semana después empezó a ver a un tipo cerca de su casa. No muy cerca, pero lo suficiente como para hacerla dudar de si era real. A veces cerca del portón de la entrada, a veces al cruzar la calle, siempre inmóvil, siempre viendo. Seguridad registró la propiedad 2 veces y no encontraron nada. Las cámaras no lo captaron, pero la mañana siguiente había otro sobre en su puerta. Eres mi novia, eres la razón por la que renací. El miedo es una prueba de fe. Le rogué que se mudara a un hotel, pero Gwyneth se negó. No quería darle ese poder. Aún así, empezó a cerrar todas las ventanas con llave y a dejar las luces encendidas. El siguiente paquete contenía un pájaro pequeño, muerto. Sus alas estaban extendidas y clavadas a un cartón. Una cruz de papel descansaba encima de él. La nota decía: el cuerpo muere, el espíritu se une a la llama. Pronto, ambos arderemos con fuerza. Gwyneth ni siquiera terminó de leer. Fue a vomitar al lavabo. Dormir se volvió imposible. Cualquier ruido en la casa sonaba como pasos. Cada parpadeo de la luz se sentía como si alguien estuviera respirando a su lado. Una noche, mientras se lavaba los dientes, notó un movimiento en el espejo del baño. Una sombra detrás de ella. Volteó rápido, pero nada. Sin embargo, la puerta de atrás estaba abierta. Se quedó congelada. Buscó su teléfono, pero antes de poder llamar a alguien, escuchó algo desde el pasillo. Un susurro suave. La voz de un hombre. Estaba rezando. Caminó de puntitas por el pasillo descalza con el corazón a 1000 por hora. En la cocina había velas ardiendo en círculo en el suelo. Había fotos de ella por todos lados, cada una marcada con una cruz roja sobre su cara. Y en medio, arrodillado, estaba Dante. Y aunque no se veía nada mal, estaba pálido y no llevaba camisa. Tenía unos pectorales tan grandes que cabían las palabras escritas: pecado, limpiar, unir, y agarraba un cuchillo pequeño en una mano y una Biblia en la otra. Tardaste demasiado. Dios me dijo que viniera, dijo sonriendo. Ella no gritó. Agarró lo primero que tuvo a la mano, una sartén, y se la lanzó. Le dio en el brazo, pero él ni se movió. Sus ojos se pusieron en blanco y le temblaba la boca. No luches contra esto. El dolor lo hace real. Salió corriendo. Se encerró en su cuarto y marcó a emergencias, susurrando por teléfono mientras los pasos de Dante se arrastraban por el pasillo. Estuvo hablando todo el tiempo, recitando oraciones que ya no sonaban a oraciones.
El mundo está sucio, Gwyneth, pero te voy a limpiar. Nos voy a limpiar a los dos. Se lanzó contra la puerta. 1, 2 veces. La madera se agrietó. Empujó la cómoda frente a la puerta, respirando agitada, temblando tanto que a duras penas podía agarrar el teléfono. Luego, todo se quedó en silencio. Ningún sonido. Se quedó inmóvil, escuchando, sintiendo sus propios latidos en los oídos. Luego, escuchó un susurro al lado de la puerta. Gwyneth, abre tu corazón, o yo lo voy a abrir por ti. Algo se rompió dentro de ella. Agarró una botella de cristal de la mesita de noche y la estrelló contra la pared, agarrando el borde afilado con la mano. Cuando la puerta se abrió y él entró tambaleándose, sangrando por el hombro, ella no dudó. Le cortó el brazo y luego la cara. Él gritó, no de dolor, sino de éxtasis. Sí, es esto. La sangre nos une. Se abalanzó sobre ella, tirándola al suelo. Sintió el cuchillo rozándole el hombro. Pateó, gritó, la golpeó una y otra vez con la botella rota. Él no se detenía hasta que las sirenas de la policía se escucharon afuera. Para cuando entraron a la fuerza, Dante estaba tirado en el suelo, temblando, murmurando una oración con sangre goteando de su boca. Gwyneth se sentó contra la pared, cubierta de sangre, con sangre suya y de él, mientras lo veía sonreír de una forma enferma. Ahora eres perfecta. Se lo llevaron esa noche. La policía dijo que había entrado a su casa días antes. Había estado viviendo en su sótano. Encontraron envoltorios de comida, velas, un balde con agua sucia y cruces de papel. En el hospital las enfermeras le preguntaron si quería algo para el dolor, pero no respondió. No podía dejar de escuchar su voz, la forma en que decía su nombre, como si fuera sagrado. Dante sobrevivió. En las noticias dijeron que lo trasladaron a un centro psiquiátrico. Los médicos lo declararon profundamente delirante. Él se autodenominaba un profeta. Gwyneth se mudó a un departamento en un rascacielos con seguridad las 24 horas. Pero el silencio lo hacía peor. Empezó a soñar que él estaba en la puerta de su casa, susurrando versos que ella no entendía. Una mañana, le llevé una pila de papeles para firmar. En medio había un sobre, sin remitente. La letra era idéntica. La fe no puede morir. Esperaré. Nuestra unión es eterna. La mano se le entumeció. La tinta olía fresca. Pasaron los meses. Dante se escapó durante un traslado del hospital. La policía dijo que podría haber huido del estado. Ella hizo como que no escuchó. Siguió trabajando, sonriendo para las cámaras, hablando de nuevos proyectos como si su vida no se hubiera roto. Hasta que una noche se despertó a las 2 de la madrugada. El departamento estaba a oscuras, las luces de seguridad afuera de su ventana parpadeaban, pero algo andaba mal. Un silencio extraño, pero inquietante. Caminó a la cocina y en una encimera había un papel doblado. Ella no lo había dejado ahí. Empezó a temblar. Lo abrió muerta de nervios. Adentro había una foto. Una foto reciente. Era ella, durmiendo en su cama. En la parte de atrás, una sola línea, escrita con la misma letra irregular. Dios nunca olvida a sus novias. La carta se le resbaló de las manos. Ahora no gritó, solo encendió todas las luces y se quedó ahí sentada hasta que amaneció. Cuando llegué a la mañana siguiente, la encontré sentada en el mismo lugar, con los ojos abiertos, viendo a la nada. El único sonido en la habitación era el leve zumbido del refrigerador y una sola mosca zumbando contra la pared. Estaba atrapada adentro.
La historia que escucharon está basada en el caso de Gwyneth Paltrow, cuyo acosador, Dante Sioux, fue condenado tras enviarle decenas de cartas durante varios años, muchas de ellas con inquietantes referencias religiosas y sexuales. Fue juzgado por primera vez en el año 2000 y declarado no culpable por razones de demencia, pasando un tiempo en una institución mental antes de ser liberado. Años más tarde, Sioux volvió a contactar a Paltrow, lo que llevó a otro juicio en 2016. Afirmó nuevamente que sus intenciones eran espirituales, no amenazantes. Trabajo en seguridad en Hollywood Hills, en la casa de Rihanna. La casa tenía cámaras en cada pared, alarmas, sensores de movimiento, de todo. Mi turno era tranquilo, de medianoche a 6 de la mañana. Esa noche la cámara trasera falló. Pantalla negra. La reinicié 2 veces. Nada. Salí a revisarla cerca. El ambiente estaba muy silencioso. Fue entonces cuando lo vi. Había lodo embarrado en la esquina de la pared y una huella. Alguien se había saltado la barda. Seguí el rastro hasta la zona de la piscina. Una de las puertas corredizas no estaba bien cerrada. No me había dado cuenta al revisar antes. Apagué la linterna y me quedé escuchando. La casa estaba en silencio, pero no vacía. Él estaba sentado en el suelo de la sala, sin máscara, sin pánico, solo sentado ahí como si fuera el dueño. Tenía las manos apoyadas en las rodillas y susurraba algo. Le dije: «Esta es propiedad privada», pero él ni se movió. Simplemente dijo: «Ella me dijo que viniera». Giró la cabeza un poco. Tenía los ojos desorbitados. En el suelo, junto a él, había un pequeño cuchillo de cocina. Se levantó despacio y miró fijamente al sofá. Su voz era tranquila, demasiado tranquila. Me dijo que me perdonaba. Fue ahí cuando noté el olor. Sudor, metal y algo quemado. Me moví de ahí y agarré mi radio. Estaba muerto, sin señal. Los latidos de mi corazón eran tan fuertes que ahogaban cualquier otro sonido. Tenía que alejarlo de las habitaciones. El asistente estaba dormido arriba. Empezó a caminar por la sala, arrastrando la mano por la pared, murmurando su nombre. Sus movimientos eran lentos, pausados, como si estuviera siguiendo un plan que solo él entendía. Me escondí detrás de la pared de la cocina y observé. Agarró una foto enmarcada, le sonrió y la puso contra su mejilla. Luego lo escuché decir, casi como una confesión: «La esperé. No me fui». Dejó su foto con cuidado y agarró el cuchillo. Su expresión cambió. La tranquilidad desapareció. La puerta del cuarto del asistente sonó. Se quedó paralizado y luego subió corriendo las escaleras. Fui tras él gritándole que cerrara la puerta con llave. El pasillo retumbaba de ruido. Sus pasos eran pesados. Mis zapatos estaban resbalando en la madera y la voz del asistente gritando detrás de la puerta. Alcanzó a agarrar el pomo de la puerta y empezó a golpearla. Agarré una lámpara que estaba cerca y le di. El metal se dobló y él apenas se movió. Volteó, respirando con dificultad y con la mirada vacía. «No te la puedes llevar otra vez», gritó y me lanzó una puñalada. Lo esquivé, pero me alcanzó. El ardor me atravesó. Lo empujé hacia atrás, pero volvió a atacarme, más rápido esta vez. Lo estampé contra la pared y no dejaba de moverse. Su fuerza no tenía sentido. Gritaba: «Me dijo que volviera. Dice que me extraña». Le arrebaté el cuchillo de las manos. Se lanzó por él y yo corrí por el pasillo mientras le gritaba al asistente que escapara por la ventana del baño. Me empezó a perseguir arrastrando la mano por la pared. El sonido de sus uñas, de verdad que me moría de miedo. Me metí en el cuarto de lavado y apagué las luces. Mi respiración era muy fuerte. Me pegué a la pared agarrando una barra de metal del carrito de limpieza. Sus pasos se acercaron. Luego, el lento sonido del cuchillo golpeando el marco de la puerta. Tac, tac, tac. «No deberías esconderte ahí. Ella nos quiere aquí». La puerta se movió.
solo un par de centímetros. Esperé a ver su hombro y luego lo golpeé. La barra lo impactó con fuerza. Él tropezó, gritó y luego empujó la puerta con todo su peso y se abalanzó sobre mí. El cuchillo se cayó. Intentó agarrarlo, pero yo lo moví de una patada. Me empezó a arañar la cara, jadeando, desesperado. Ella me dijo que estaríamos juntos. Por tu culpa se está arruinando todo. Le di un codazo en el pecho y lo tiré al suelo. Se golpeó la cabeza, pero siguió luchando, clavándome los dedos en el cuello. No podía respirar. Busqué cualquier cosa a mi alrededor y encontré un trozo de cristal y le corté el brazo. Gritó. La sangre corría por su muñeca. Se tambaleó hacia atrás con los ojos temblorosos como si estuviera entrando y saliendo de la realidad. Y luego se escuchó la alarma del portón. Venían refuerzos. Miró hacia el sonido y se rió. No fue una risa nerviosa, sino cansada, rota. Los otros guardias llegaron segundos después. Yo seguí en el suelo, recuperando el aliento, con sangre goteando de mi brazo. Eduardo estaba de rodillas, con las manos sobre su cara, susurrando algo que no entendía. Lo agarraron y él no se resistió, solo sonrió. Encontraron cuerdas, guantes y un cuaderno en su mochila. Llevaba ahí desde la mañana. Estaba escondido en el ático, esperando a que anocheciera. Conocía la distribución de la casa. Había anotado horarios, rutinas, todo. Cuando llegó la policía, les dijo lo mismo que a mí. Ella me ama. Lo dijo como si fuera lo más obvio, como si nadie estuviera ahí con él. Renuncié esa misma semana. Ya no soportaba ver las cámaras de seguridad. En cada habitación sola parecía que él seguía ahí, sentado. Un mes después vi las noticias. Eduardo León se declaró culpable. Sin cárcel, libertad condicional, rastreador GPS y terapia. No me sorprendió. Al mundo le encanta justificar a este tipo de personas. A veces, cuando estoy en el turno de noche, en otro trabajo, pienso en cuánto tiempo debió haber estado observando antes de saltar ese muro. Cuántas noches se quedó en la oscuridad, viendo por las ventanas, esperando a alguien que no sabía que él existía. Y lo más turbio de todo no fue el cuchillo ni la persecución, sino lo tranquilo que se veía sentado en el piso, como si ya se hubiera mudado. Esa casa ya no era solo de ella. Era su fantasía hecha realidad. La historia que escucharon está basada en Eduardo León, el acosador de Rihanna. Lo detuvieron tras irrumpir en su casa de Los Ángeles en el 2018. Según los informes, pasó más de 12 horas dentro de su propiedad antes de ser descubierto por su asistente. Cuando la policía llegó, León admitió que estaba ahí para estar con ella, aunque afirmó que pretendía que fuera consensuado. Arándano 13 presentó 3 historias de terror sobre acosadores a celebridades. Oigan, espero que les haya gustado mucho. Este tema fue el último, el que quedó hasta abajo de la votación que hice hace como un mes. De verdad, a mí me encantó el video, es uno de los videos que más me ha gustado. Y bueno, yo les vengo a recordar que se suscriban, que me ayuden a suscribirse, porque la mayoría de gente que está viendo los videos no está suscrita, que me sigan en mi podcast, Arándano 13 Podcast, y en mis redes sociales, que estoy como Arándano 13. Y vamos a empezar con los saludos. El primero es para Navegante Fernández Fucal. Me encantan, soy una niña de 11 años. Hola, Navegante. Brownie 1435, me encantan tus videos y más cuando son más largos. Cintia Rojas, wow, qué historias tan impactantes, me encantaron, eres el mejor. Muchísimas gracias, Cintia. Génesis López, nunca salgo en tus videos y de verdad quiero un saludito. Un abrazo, Génesis, ya no llores. Alison 25001, me encantan estas historias, Arandanito. Muchas gracias, Alison, te mando un abrazo. Cristina Álvarez, me encantan tus videos, no puedo dejar de verlos, estaría genial que pudieras hacer alguno de ovnis o abducciones, puede ser.
Saludos hasta España. Gracias, Cristina. Lady Angélica, hola, ¿cómo estás? Un saludo desde Colombia. Te escuchamos mi hijo y yo, te seguimos desde TikTok. Mi hijo también quiere ser actor de doblaje, es algo que pueda ayudarle a cumplir, darle un consejo. Que no estudie doblaje, señora. Nada más voy a decir eso y pues ayúdele. Tú corre por lo que tú quieres. Ya en el camino te darás cuenta de que si te gusta o no te gusta. Y oigan, muchísimas gracias. Les mando un abrazo. Les recuerdo que se suscriban y les mando muchos besos. Nos vemos. Bye.